Bien, después de haber platicado sobre los fundamentos y las partes que componen una parábola, vamos a hacer un primer ejercicio. Y el ejercicio dice así. Dice, una parábola tiene su vértice en la coordenada, en el origen, ¿sí? Y su foco está en la coordenada 0, -3. Y a partir de estos valores, pues se pide obtener el parámetro P, que está en el inciso A. El inciso B es la longitud del lado recto. El inciso C es la ecuación de la directriz. Inciso D, la ecuación de la parábola. Y por último, graficar. Se puede ir haciendo la gráfica, se puede ir construyendo la gráfica como se vaya avanzando. No precisamente tenemos que dejarlo hasta el último. Se puede hacer en diferente orden. Lo que sí, pues el parámetro P, pues sí se recomienda que sea primero, porque a partir del parámetro P se puede obtener la longitud del lado recto y la ecuación de la directriz. Entonces es muy importante ese parámetro. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con los datos. Vamos a poner aquí datos. Y de datos, nos dice que está en el origen el vértice. Entonces el vértice está en la coordenada 0,0. Siempre que nos digan que algo está en el origen, está en la coordenada 0x, 0y. ¿Y qué otro dato tenemos? Pues la coordenada del foco. Está en 0, -3. Por eso le digo que la gráfica se puede hacer desde ahí. ¿Por qué? Porque al momento de estar haciendo la gráfica, podemos darnos cuenta de algo. Vamos a ubicar el vértice. El vértice está en el origen. Este vértice. Y el foco está en la coordenada 0, -3. Okay. -1, -2, -3. El foco aquí está. Okay. Veíamos en la parte de los fundamentos que el parámetro P es la distancia del vértice al foco. Es un vector. Entonces importa hacia qué sentido va. Entonces aquí podemos ver que inicialmente es el vértice y hacia el foco. Y podemos ver que va hacia abajo. Entonces veíamos que cuando la P o va del vértice al foco y el desplazamiento es hacia abajo o hacia la izquierda, la P va a ser negativa. Si es hacia arriba o hacia la derecha, la P va a ser positiva. Entonces en este caso vemos que hay una distancia de 3 en negativo. Entonces de aquí podemos decir que es -3. Vamos a ir poniendo aquí los datos. O lo que obtenemos a partir de los datos. ¿Ok? La parábola pasa por el vértice, pero no pasa por el foco. El foco es importante. Ya vimos algunas de las aplicaciones del foco. Por aquí no va a pasar, pero es importante. ¿Okay? La longitud del lado recto es 4 veces el valor de P, valor absoluto. Es una distancia, entonces, si P vale -3, voy a ponerlo aquí, longitud del lado recto, es igual a el valor absoluto de 4 veces -3. Y esto pues es igual a el valor absoluto de -12 y esto es 12. Tenemos el lado recto y aquí sabemos el valor del parámetro P. ¿Y para qué nos sirve este lado recto? El lado recto es un segmento de recta que nos dice qué tanto va a abrir esa parábola. Y esa sí pasa por el foco. Si nosotros dividimos el lado recto en dos partes, pues aquí sería pues 12 entre 2, serían 6. Es del foco hacia la izquierda o hacia la derecha, pues va a abrir en 6. Entonces yo aquí marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y en donde aquí sería 6 menos 3, 6 y menos 3, aquí pongo una marca. Y hacia acá también. Sería -1, -2, -3, -4, -5, -6.
Y a esa altura también pongo una marca. Y la parábola pues va a pasar por las marcas y por el vértice, pero es una curva, no es una recta, es suavizada esto. Entonces va a ser algo así, de aquí y va a pasar por acá y va a ser esto. ¿Sí? Y de aquí para acá va a ser esto. Y va a pasar aquí, la longitud del lado recto es ese segmento de recta. Ese es el lado recto y vale 12. Okay. Seguimos, aquí tenemos la coordenada que es 0,-3 y ese es 0,0. Ya tenemos una parte de la gráfica, estamos construyendo la gráfica a partir de los datos que tenemos o de los que hemos calculado del parámetro P y la longitud del lado recto que es 12. Ya vimos, aquí está la explicación. Sigue la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, sabemos que la directriz es una recta, es decir, no es segmento de recta, es una recta que viene de menos infinito a infinito y va a pasar por la distancia que es del vértice al foco, pero del lado contrario. Entonces, así como de aquí le marcamos 3 hacia abajo, pues le marcamos ahora 3 hacia el otro lado, que sería aquí, y va a pasar por 3. Entonces, es una línea horizontal que pasa en este caso por 3, y entonces aquí, si nosotros agarramos un punto, por ejemplo aquí, sería menos 4 y una altura de 3 pasaría por menos 4,3. Y agarramos otro, por ejemplo aquí, sería 2 y aquí en este punto sería 2,3. Y si nos damos cuenta, el que no cambia es el valor de la y. Y siempre vale 3. Y esta es la ecuación de la directriz. Y voy a ponerlo aquí, y igual a 3. Ahora vamos con la ecuación de la parábola. La parábola, vamos a poner que es, lo voy a poner de este lado, lo voy a poner con otro color para que se distinga. La ecuación sería x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, donde el vértice tiene coordenadas h, k. Pero si es 0,0, pues aquí vamos a poner 0 y aquí también. Okay. Lo voy a reescribir acá ya con los valores. Sería x menos 0 al cuadrado igual a 4p, aquí sin el valor absoluto, p vale menos 3, entonces está menos 3, sería menos 12 y menos 0. Y pues aquí quitamos el 0, sería x cuadrada es igual a menos 12y. Y esto sería la ecuación de la parábola. Vamos a poner aquí que esta es la ecuación de la parábola. Y esta es la ecuación de la directriz. Ya tendríamos la ecuación de la directriz, la ecuación de la parábola, y esta ya sería toda la gráfica. Y pues aquí podemos poner que la ecuación sería x cuadrada igual a menos 12y. Y eso sería todo.